Bendiciones, amados, ¿cómo están? Es Nisi. Hoy es 24 de agosto de 2015, lunes, primer día de clases para mi niño. Y amados, son las 10:39. Ya me había acostado, mejor dicho, estaba en ese proceso de acostarme, pero tenía algo en mi espíritu y definitivamente tenemos que hacer lo que Papito Dios nos manda. Antes que nada quiero hacer una oración. Padre Santo y bueno, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, y te suplico que seas tú, Padre, hablando nuestras vidas, Señor, que lo que haya yo de decir por estos labios no sea yo, porque yo no tengo nada que pueda dar, pero tu Espíritu Santo a través de mí nos puede bendecir de una forma poderosa. Así que úsame para tu gloria y tu honra. Háblanos como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Sabemos que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso y por eso nos está avisando tantas cosas que están pasando, amados. Hoy es un día histórico, especialmente con lo que pasó en el stock market, la caída de 1,000 puntos, que fue como abrió el stock market en esta mañana, negativo 1,189. Y yo pues puse en mi Facebook una advertencia, ya hoy por la noche, hacen quizá 20 minutos o 30, pero una de las cosas que mencioné en mi advertencia es que en los últimos días eran tiempos peligrosos, amados. Estamos viviendo los últimos días. Según la Biblia, cuando Jesús ascendió después de morir, comenzaron los últimos tiempos. Pero ahora estamos en los últimos de los últimos, que es donde habla segunda de Timoteo 3. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y en este caso de los últimos días se refería en el original a los últimos de los últimos. So debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos, dice otra versión. Porque los hombres, el versículo 2, serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. El versículo 5 es bien interesante, porque cuando estamos hablando del versículo 1 que dice que iban a haber tiempos peligrosos y luego te va describiendo porque iban a haber hombres y te empieza a decir egoístas, amadores del dinero, arrogantes, soberbios. Yo no sé tú, pero yo me hago una imagen de gente que no conoce de Dios, gente no cristiana, gente secular, como le quieras decir. Sin embargo, amado, después que hace esta descripción de los tipos de gente, te dice en el versículo 5, segunda de Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Así que les vuelvo a repetir, luego que da una descripción bastante detallada de los tipos de hombres que iban a ver en los últimos tiempos que serían peligrosos. O sea, el tiempo que estamos viviendo tú y yo ahora son tiempos peligrosos. Y no lo estoy diciendo para asustar a nadie, pero debemos saber dónde estamos viviendo porque la palabra dice también que mi pueblo perece, hablando Dios, por falta de conocimiento. Así que cuando sabemos en el momento que estamos y sabemos también de quién somos hijos y conocemos de verdad el Dios que nosotros tenemos, amados, no es para entonces tener miedo, es para saber en los tiempos que estamos viviendo y ser dirigidos por su Espíritu Santo para que podamos ser eficaces e impactar vidas en estos últimos días, amados. Porque si Dios te puso a ti y a mí en este tiempo es porque contaba con nosotros para que hiciéramos un trabajo excelente. Y así les repito nuevamente, el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, apariencia de piedad. Y esto no se está refiriendo simplemente a lo que se ve en el físico, ¿verdad? Muchos pensamos apariencia de piedad, que faldas largas, pelo largo, o que parecen santos con corbata. No necesariamente. Gente que te da una imagen de que son cristianos, o lo dicen, yo soy cristiano. Y vemos el ejemplo con nuestro presidente, que dijo que era cristiano y luego todo lo que ha hecho. Luego, obviamente, dice todo lo contrario. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y esto rápido me acuerda también cuando en Revelaciones, en Apocalipsis, te habla del falso profeta. Dice que va a hablar como un cordero. O mejor dicho, que tiene apariencia como de cordero, pero habla como un dragón. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las apariencias de la gente cristiana en estos últimos días porque van a haber tiempos peligrosos. Y recuerden que nosotros vemos el físico, pero Dios ve y conoce el corazón.
Y les quería compartir la parábola, amados, de las 10 vírgenes, bien famosa y que todas las conocemos y las hemos escuchado. Eso está en Mateo 25 y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Así que ya desde el principio nos está hablando de una parábola, que es una explicación ficticia para que sea más fácil el entender las cosas del reino. Entonces está en la parábola de las 10 vírgenes y te está asemejando al reino de los cielos a 10 vírgenes. Ya nos está diciendo el reino de los cielos a 10 vírgenes. Mucha gente cuando interpretan esto, interpretan que las 5 prudentes son las vírgenes cristianas y las 5 insensatas son las vírgenes no cristianas. Pero amados, dice que esto es semejante al reino de los cielos. Básicamente está hablando de 10 vírgenes cristianas. Ese es el primer punto. Y dice que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5, ya el versículo 2 nos dice, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Todas cristianas, todas eran las vírgenes, pero habían 5 prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 dice, porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Obviamente, una persona prudente es una persona que hace las cosas pensando, no es una persona impulsiva, es una persona que se toma su tiempo y no solamente ve el momento, el aquí y el ahora, sino que trata de visualizar un poco más al futuro. Trata de analizar un poquito más. Por consiguiente, al tomar la lámpara, pues en ese momento no solamente pensó en el hoy, en el mundo, pensó en el más allá. Entonces, tomó la lámpara, pero también dijo, bueno, pero cuando yo la quiera prender, cuando yo la quiera encender, ¿con qué lo voy a hacer? Pues necesito ponerle el aceite, que también sabemos que es el tipo del Espíritu Santo, la unción. Pero la insensata dice que solamente tomaron las lámparas, pero no tomaron el aceite. O sea, la insensata estaba pensando en el aquí y ahora, en el momento. No pensó en lo que iba a pasar más allá. Y amados, nosotros somos seres humanos, pero estamos en este cuerpo. Pero en realidad nosotros somos seres espirituales, que estamos viviendo en este cuerpo. Pero tú y yo vamos a morir a menos que Cristo venga antes de eso y nos lleve. Todo el final de todo ser humano, toda persona que nace va a morir. Unos a un momento y otros a otro. Pero todos nacemos con un espíritu. Ese espíritu es eterno. El problema es que cuando vivimos en esta tierra, en este cuerpo que sí muere, adentro de nosotros está el espíritu que no lo podemos ver, pero está dentro y el espíritu es eterno. Mucha gente vive en el aquí y en el ahora, en este mundo, y no planifican para el más allá. No planifican para qué va a pasar cuando mueran. Siento que no importa qué edad la persona vaya a morir en su vida. Las personas, muchas, no viven su vida pensando en qué va a pasar más allá de la muerte. Ellos piensan morir y ahí se acabó todo. Como las vírgenes insensatas, que lo que hicieron fue coger la lámpara y ya. Pero amados, las vírgenes prudentes pensaron no solamente en el ahora, sino que pensaron en el más allá. Y nosotros somos seres espirituales. Lo que significa es que al ser seres espirituales, cuando este cuerpo muera, en el momento que sea, queda nuestro espíritu. Y entonces eso es lo que va a ser llevado al cielo o al infierno, amados. Es bien importante que tengamos eso presente. No solamente somos cuerpos, somos físicos, somos carne, también somos espíritu. Y nuestro espíritu es eterno. Nuestro cuerpo es mortal, pero nuestro espíritu es eterno. Y por eso Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y envió a Jesús a que diera su vida por ti y por mí. La palabra, volviendo a lo de las parábolas de las 10 vírgenes, y disculpen si voy un poquito rápido, en el versículo 5, después que nos dice que las insensatas cogieron las lámparas y luego las prudentes cogieron las lámparas y el aceite, nos dice que cuando tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y esto es algo bien importante, porque al principio de esto les dije que las vírgenes estaba hablando pues de las vírgenes, básicamente eran cristianas, ¿verdad? Porque todas tomaron sus lámparas, solo que unas tomaron el aceite y otras no. Todas cabecearon y se durmieron. Así que tú y yo, cristiano, no cristiano, en algún momento de nuestra vida
todos, aún los más santos, los más en posiciones más grandes, más poderosas, con mejores testimonios, nos hemos dormido. Sí, amado, dice que todas cabecearon y se durmieron. ¿Por qué? Porque tardándose el esposo. Va a haber una razón específica y quizás justa, quizás que tú puedas decir, bueno, si se tardó el esposo, a lo mejor estaban cansadas y se durmieron. Cualquier razón justa que podamos dar para habernos dormido. Y cuando estamos hablando de dormir en este sentido, estamos hablando de personas que nos ponemos tibios, nos ponemos indiferentes, como la mayoría de la iglesia lamentablemente está hoy día, que no se están dando cuenta de las cosas que están pasando, que se aprobó el aborto hace 40 y pico de años atrás y en general la iglesia se quedó tranquila. Aprobaron el matrimonio homosexual hace poco y la iglesia en general se quedó tranquila. La iglesia se quedó creciendo, haciendo iglesias cada vez más grandes, más bonitas, con más dinero, con más equipo y todas las cosas, pero no estaba haciendo lo que debía hacer oír su voz y protestar. La iglesia cada vez empezó a ser más inclusiva y aceptar más a la gente, y ahora vamos a aceptar a la gente homosexual, y quizá llegue un punto que quieran aceptar a los pedófilos porque ese es su estilo de vida, que les guste a los niños, y cuando se le abre la puerta al enemigo y a los malos, se le puede abrir así, con algo inocente. Ay, pero es que esto es tan inocente. Pero la cuestión es, amado, que el diablo no es un caballero. No es como Dios que toca la puerta y espera que le abras. El diablo es que ve la puerta semiabierta y por ahí se mete como una serpiente. Entonces, por eso es tan importante, amados, que cuando empezamos a ceder, y es lo que pasa en la iglesia está dormida, no se está dando cuenta de las cosas, quizás al tardarse el esposo, la razón que sea. En general, la iglesia se durmió y mira todas las cosas que están pasando aún en el día de hoy. Y dice el versículo 6, pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes le respondieron diciendo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Pero él le respondió, en verdad os digo que no os he conocido. Versículo 13. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Llamado, obviamente esto es en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, de estos de las 10 vírgenes. Pero bien interesante, como les dije, habían 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes prudentes. También nos puede hablar del tipo de cristianos que podemos haber, cristianos prudentes, cristianos insensatos. Todos cristianos, pero unos con unas cualidades y otros con otras. Unos se preparan mejor que otros. Y que cuando se tardó el esposo, y puede ser cualquier excusa válida que nos haya provocado indiferencia, que hayamos caído en el adormecimiento, dice la palabra que todas cabecearon y se durmieron. Así que yo estoy seguro que, de nuevo, aún los más grandes líderes y poderosos, nuestros pastores, que a veces adoramos quizás tanto de una forma, a veces hasta exageradamente, y los ponemos en un pedestal, todos en algún momento hemos cabeceado y hemos dormido. Sin embargo, recuerden que habían insensatos y prudentes. Luego, cuando sale el clamor de que ya el esposo venía, entonces despertaron todas, porque todas habían dormido, pero las que ya habían tenido sus lámparas con aceite, pues pudieron entrar. Pero las otras querían, no, danos de tu aceite. Y amados, también eso se puede traer a lo que está pasando ahora. Les mencioné al principio lo del stock market que se cayó. Esta mañana empezó con negativo 1.189 puntos. Yo no sé de este tipo de cosas, pero sé que 1.189 puntos de negativo en el stock market no pinta bien para la economía de Estados Unidos y del mundo entero. Y sabemos que este es el año de Shemitah. Por encimita, Shemitah era básicamente el año sabático que Dios había puesto a los israelitas. Según Dios creó los cielos y la tierra y descansó el día séptimo. El día séptimo se descansaba, no se sembraba ni nada. Y asimismo Dios estableció ese patrón en cuestiones de años.
Este pueblo de Dios podía bregar su tierra y hacer su vida por 6 años, pero ese séptimo año no se podía bregar la tierra. Ellos solamente utilizaban el fruto que nacía naturalmente y todas las deudas eran canceladas en cero. Toda la gente que tenían préstamos los cancelaban en cero para volver a comenzar. Era el sistema que Dios había establecido en Israel para que la gente obviamente se dedicaran a Dios en ese año, tuvieran más tiempo, ¿verdad? Se despegaran de lo material, se acercaran a Dios, y también para establecer esto de que esta gente que se hacían millonarios y millonarios y millonarios y la gente pobre cada vez siempre más abajo, más abajo. Dios es maravilloso y Dios creó un balance y creó ese año sabático que es el número 7, que es lo que se conoce como el Shemitah. Jonathan Cahn, que escribió 2 libros, es un rabí cristiano que descubrió esto y lo publicó en su libro, 2 libros bien interesantes. Uno es Harbingers y el otro es el Shemitah. Y el presagio es la traducción de Harbingers. Y el otro pues Shemitah, inglés y español. Y entonces pues básicamente, amado, este año 2014-2015 es el año del Shemitah. Estados Unidos ha estado bajo ese ciclo también, no solamente el pueblo de Dios en sus tiempos bíblicos, sino que Estados Unidos también. Y ha habido un patrón de 7 años que han pasado diversas calamidades económicas. El año de 2008 fue bien feo, bien fuerte. El año de 2001 también. Y este año 2014 a 2015 también. Y en septiembre específicamente, 13 de este año es cuando se cierra ese año del Shemitah. Y el día en que se cierra es el día más fuerte. Y hemos visto como el mercado se está estremeciendo como nunca antes. Y no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Pues entonces, toda esa introducción para decirles, amados, que estas vírgenes se prepararon. 5 se prepararon y 5 no. También sabemos la historia de José. José estaba en Egipto, me parece que fue el rey, tuvo un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Para no entrar en mucho detalle, las vacas gordas representaban 7 años de prosperidad, las vacas flacas representaban 7 años de escasez. Y entonces la interpretación de José, Dios le dio esa interpretación para que en esos años de 7 vacas gordas, de mucha abundancia, guardaran comida y se prepararan bien para poder subsistir esos 7 años de escasez. Y ahí entonces cuando viene la familia de José, los hermanos que lo habían vendido, lo habían maltratado, y vienen a buscar comida de la que José, por el sueño que Dios le había dado para interpretar, había acumulado en esos 7 años de vacas flacas, y pudo ayudar a su familia y perdonarlo y todo eso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto y cómo uno las 2 historias? Que en este tiempo, amados, que está pasando, son tiempos difíciles. Lo establecimos ya con 2 de Timoteo 3:1. Son tiempos difíciles, amados. Tenemos que tener cuidado, como dice la Biblia, que nadie nos engañe. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que no hay que temer, pero tenemos que prepararnos. Así como José se preparó, tenemos que prepararnos. Así como las 5 vírgenes sensatas que cogieron las lámparas y el aceite, tenemos que prepararnos. Pero mira el detalle aquí. Bien importante, amados. Les aconsejo una cosa antes de ir al detalle. Tengan comida enlatada, atún, pollo, arroz, habichuelas enlatadas. Tengan mucha comida enlatada. Tengan leche en polvo, tengan agua. Guarden eso, independientemente si es para el colapso económico o no. Puede haber un sistema natural, un terremoto, puede haber huracanes, puede haber circunstancias, tú puedes perder el trabajo. Eso es bien importante, y más aún en Estados Unidos. Porque en Puerto Rico se siembra mucho, y si no hay que comer, tú puedes ir al patio y sacas el ñame, y sacas coges el mango, el guineo y comes. Pero aquí en Estados Unidos la vida es un poquito diferente. Aquí dependemos siempre de ir al supermercado. Así que, amados, les aconsejo de nuevo con amor, y esto lo llevo diciendo ya un tiempo: compremos comida que dura, tengamos también baterías, velas, cosas así. También tengamos agua, especialmente los que tienen niños chiquitos, si necesitan pañales, necesitan fórmula, tengan esas cositas también. Y también es importante tener cash, amado. Aquí en Estados Unidos, por lo menos yo, desde que me mudé acá, me acostumbré a la tarjeta de débito, pero debemos tener cash en la casa. Si pasara algo, miren lo que pasó en Grecia, les pusieron un límite a la gente diario para sacar cash, así que es bien importante que tengas cash en la casa. También otra cosa que leí hace 1 o 2 días atrás, tener cash, pero también tener los billetes pequeños, billetes de 1, billetes de 5, billetes de 10, estemos preparados. Y
La palabra dice aquí, hablando de las vírgenes sensatas y las insensatas, que cuando se despertaron después de haber dormido todas, vinieron las insensatas y le dijeron a las sensatas, danos de tu aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las sensatas le dijeron, no, porque si te damos a ti nos vamos a quedar cortas. Mejor vete y compra. Y ellas entraron. Entonces, amado, ¿qué queremos decir con eso? Es bien importante que cuando tú te prepares para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu esposo, la gente que habita en tu casa. Que riegues la voz, que sea compartiendo este video o hablando con tu familia, con tus amigos. Queremos que todos estén preparados. Y yo sé que quizás puedas decir, pero es que yo no tengo mucho dinero y me puedas dar excusas, yo no creo en esas cosas, ni sé por qué tú hablas de eso, amado. Siempre es bueno estar preparado. Dios nos manda a ser buenos mayordomos. Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo fe, que Dios me va a prosperar y Dios me va a proveer. Y Dios provee, amados, claro que sí. Pero entonces, ¿para qué le ocurrió el sueño a José de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Bueno, amados, que tenemos que ser buenos administradores. Ahora mismo Dios está advirtiéndonos por diferentes medios, diferentes personas, que las cosas cada vez se están poniendo más difíciles. También viene la persecución para cristianos aquí en América, como estamos viendo a nuestros hermanos cristianos perecer en el Medio Oriente. Sí, nuestros hermanos están pereciendo, muriendo diariamente, dando la vida por el Evangelio. Y nosotros que estamos aquí en América, cómodos en las iglesias, en aires acondicionados, que a veces no vamos porque está lloviendo, o a veces no oramos porque estamos cansados y es mejor ver una película, y a veces no abrimos la Biblia porque es que me aburre tanto, pero sí nos ponemos a jugar o a hacer otras cosas. Vamos a dar la vida por Cristo si eso llegara hasta acá. Amado, Dios nos está despertando aquí en América para que nos preparemos, busquemos de Él, oremos y sepamos al Dios amado que le estamos sirviendo. Conversando con mi familia ayer, hablaba de Esteban, ese hombre de Dios. No había hecho nada malo, es que estaba hablando la palabra de Dios. Y a esa gente en ese tiempo, a los fariseos, a los escribas, les molestó las cosas que estaba diciendo porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Se parece mucho a lo del día de hoy también, lo que está pasando en el día de hoy. Y cuando Esteban fue apedreado, amados, porque uno siempre tiene miedo a la muerte. Y cuando Esteban fue apedreado, en vez de decir, ay, me duele, ay, qué horrible, ay, Señor, ten misericordia, ¿qué es esto? Dios le dio la visión. Y yo imagino que su cara tuvo que haber cambiado. Y él miró hacia arriba y él dijo, wow, yo veo cielos abiertos. Aleluya, amados, en el momento que estaba dando su vida por el Evangelio, Jesús dio su vida por ti. No la puedes dar tú por Él también si llegara el momento. Ay, tengo miedo, amados, si te empiezas a meter con Dios de verdad y su Espíritu Santo de Dios empieza a moverse en ti, no va a tener miedo a nada ni a la muerte va a tener miedo de ti. Así que, amados, seamos usados. Dios nos puso en este tiempo con un propósito, tenemos la palabra, abrámosla y podemos ser honestos con Dios. Mira, Señor, yo tengo miedo, yo no me quiero morir, yo no quiero ver esto, yo quisiera irme a Estados Unidos, yo quisiera esconderme y ir a una cueva, yo qué es esto, mis hijos, ¿qué va a hacer? Dile todo, ábrele tu corazón, pero deja que Él comience a obrar en tu vida. Y volviendo a las vírgenes, amados, va a venir gente que después que tú le has dicho prepárense, el tiempo es difícil, cojan comida o estudien la palabra, que no lo van a hacer porque no te creen por diversas razones. Pero luego cuando pasen las cosas van a venir. Le van a tocar la puerta. Mira, ábreme, dame de tu aceite, dame de la comida que guardaste, dame del agua. Mira, habla, yo estoy tan triste, yo estoy tan deprimida por las cosas que están pasando, me estoy volviendo loco. Dame consuelo con la palabra de Dios, amado. Nos estamos preparando para nosotros, para nuestra casa. Podemos compartir con la gente, pero no te sientas mal si le tienes que decir a alguien, mira, no, yo lo siento porque yo hice mi trabajo como una persona sensata, cogí mi lámpara, cogí mi aceite y yo me preparé. Tú te pudiste haber preparado también, no lo hiciste. Lo siento por ti. Porque también tenemos que bregar y velar por nuestra casa. Tenemos que ser mayordomos, ¿verdad? Mayordomos fieles. Así que, amado, yo no estoy en desacuerdo con que compartamos con la gente, pero que la gente tampoco puede pretender, después que tú les hablas y tú les dices con amor, y gente, abramos los ojos, y yo estoy guardando mi casa, guarden ustedes en la suya. No esperen, ¿verdad? A que estén tocando y no te sientas mal si tienes que decir, no, yo tengo para mí, para mi familia, estoy guardando, yo te lo dije a ti, se lo dije a ustedes, hubiesen hecho eso. Así que, amados, preparémonos. Dios viene pronto, Él nos ha llenado de su Espíritu Santo para poder hacer las cosas que necesitamos hacer en este tiempo.
y sé de las 5 vírgenes sensatas. Coge tu lámpara, pero también llénala de aceite y prepárate en el campo físico y en el campo espiritual, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. Bye bye.